Todo aquello que te hirió no fue un error, fue una llamada. Un susurro misterioso del alma intentando despertarte mientras corrías tras la aceptación, el sentido de pertenencia, un amor que tal vez nunca llegaste a sentir por completo. Nada de lo que viviste fue por casualidad. Existe una fuerza oculta guiando cada ruptura, cada silencio, cada noche en la que lloraste sola sin saber por qué. El dolor, por más injusto que parezca, esconde un mapa. Y ese mapa conduce al reencuentro más sagrado de todos, contigo misma. Quizá te hayas perdido entre máscaras, roles y exigencias. Quizá hayas creído que ser fuerte era callarte, que ser buena era anularte. Pero ahora, algo dentro de ti ya sabe. Llegó la hora de regresar, de atravesar las sombras que antes asustaban, de escuchar a la niña olvidada, de mirar las heridas sin miedo. No estás rota, estás en reconstrucción. Y esa reconstrucción comienza en el momento en que decides no huir más de ti. Hoy quiero conducirte por un camino de revelación, un camino donde cada dolor adquiere sentido, donde la espiritualidad no es una doctrina, sino una escucha profunda del alma, donde cada elección se convierte en un acto de sanación. Hay verdades que han sido escondidas por generaciones, pero ahora estás lista para acceder a ellas, y lo que encontrarás puede transformar no solo tu vida, sino toda la línea que vino antes de ti. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si algo vibra mientras lees, te pido con cariño, suscríbete al canal y camina con nosotras. Tu presencia aquí no es casualidad, es causalidad. Y cuanto más almas despierten juntas, más fuerte será esta revolución silenciosa. Hay momentos en la vida en que el dolor parece atravesarnos como una hoja invisible. Rechazos, pérdidas y abandonos se instalan como visitantes indeseados. Y es común que intentemos expulsarlos con prisa, como si fueran intrusos accidentales. Pero lo que pocos perciben es que esas experiencias no son errores del destino, son mensajes cifrados del alma. Cuando todo se derrumba, es precisamente ahí que la psique comienza a revelarse. El dolor nos destroza no para destruirnos, sino para que podamos vernos por completo, sin armaduras. En muchos análisis, he observado que el sufrimiento es el lenguaje más honesto que el inconsciente conoce. No grita en vano, nos llama hacia adentro, hacia el fondo oscuro, donde ocultamos verdades que evitamos encarar. No es raro que alguien diga, fue después de aquella pérdida que empecé a reencontrarme. El alma en ese proceso no busca consuelo inmediato, desea verdad. Y la verdad rara vez es confortable. El disconfort en este caso es una bendición disfrazada, es el comienzo de la sanación interior. Lo que viviste, esa traición, ese duelo, esa soledad profunda, no fue un castigo, fue una invitación silenciosa a la transformación. Cuando nos rendimos al proceso y miramos la herida con reverencia, algo se ilumina detrás del dolor. Jung decía, el alma sufre, y es a través de ese sufrimiento que crece. Ignorar esa llamada es como apagar el fuego antes de que purifique el metal. Solo al atravesar el dolor se encuentra el oro escondido en el caos. Quiero que reflexiones ahora. ¿Qué ha intentado mostrarte tu dolor? ¿Qué está intentando emerger de este colapso? No huyas, permanece, respira, porque el dolor, por más paradójico que parezca, es el portal que nos devuelve a nosotros mismos. Y es precisamente en ese lugar de ruptura donde la jornada de autoconocimiento empieza a tomar forma. Ahora, profundicemos más. Desde muy temprano, aprendimos a vestir roles que nos prometen aceptación. La mujer fuerte que nunca llora, la complaciente que nunca dice no, la responsable que carga el mundo sobre sus hombros. Son máscaras moldeadas no por el alma, sino por la expectativa ajena. Y el problema no está en tenerlas, sino en creer que somos solo ellas. Esas construcciones internas crean un falso yo, una armadura reluciente que nos aleja de nuestra esencia más viva. Cuanto más nos aferramos a esos roles, más nos distanciamos de la verdad que late en silencio. Esas máscaras no surgen de la nada,
Son mecanismos de defensa, sí, pero también legados emocionales. Tal vez aprendiste que ser vulnerable es peligroso, que mostrar dolor es signo de debilidad, y así te conviertes en lo que los otros necesitan y olvidas quién eres realmente. Jung llamaba a esto persona, el rostro que mostramos al mundo. No es malo, pero si se confunde con el alma, se convierte en prisión. Porque no hay sanación en la mentira, solo en el coraje de encarar la sombra. Detrás de la mujer que siempre sonríe puede haber un alma exhausta. Detrás de la eficiencia, una niña herida intentando demostrar su valor. Y cuanto más intentamos ajustarnos a esas identidades superficiales, más grita el alma. Quiere ser vista en su totalidad, no en su actuación. La liberación comienza cuando tenemos el coraje de decir: esta máscara me protegía, pero ahora me asfixia. Reconocerlo no es debilidad, es el primer paso hacia la autenticidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces sonreíste por obligación? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando todo tu ser suplicaba un no? Esos pequeños sacrificios cotidianos nos alejan de nuestra voz interna. Pero es posible despojarse de esas construcciones. Es posible hallar la verdad bajo los papeles. Basta mirar con ternura lo que se ha creado y con firmeza lo que necesita ser deshecho. Y en ese camino de deconstrucción, algo sagrado comienza a emerger. Existe dentro de ti una parte que fue silenciada, una voz ahogada por la necesidad de ser aceptada, amada, aprobada. Esa parte, a la que llamamos sombra, lleva los rasgos que aprendiste a esconder: la rabia, los celos, el miedo, la sensualidad, la vulnerabilidad. No porque sean malos, sino porque en algún momento de la vida alguien dijo que no estaban permitidos. La sombra, por lo tanto, no es tu enemiga, es tu aliada olvidada. Una guía que se expresa a través del malestar, de los patrones repetitivos, de los dolores que insisten en volver. La sombra no desaparece solo porque la ignoramos. Se disfraza, entra en nuestras relaciones, en nuestros sueños, en nuestros impulsos. Se manifiesta como ansiedad que no cesa, como enfermedades que la medicina no explica, como decisiones que sabotean nuestra propia felicidad. No porque quiera castigarnos, sino porque desea ser vista. La integración de la sombra es un llamado al coraje. Mirar de frente aquello que evitamos. Jung decía: iluminar nuestra propia oscuridad es la tarea más difícil del ser humano. Quizá te culpes por reacciones que no comprendes. Quizá te irriten actitudes ajenas sin percatarte de que son el espejo de algo que no aceptas en ti. La sombra está ahí, no como un monstruo, sino como una parte excluida de tu verdad, y cuanto más intentas ser solo luz, más crece en el subsuelo de la psique. La verdadera autenticidad no nace de la perfección, sino de la totalidad. Ser pleno es abrazar tanto la luz como la oscuridad. Es entender que solo quien conoce sus sombras puede caminar con ligereza. ¿Recuerdas la última vez que sentiste vergüenza por algo que era genuino? ¿O que tragaste una verdad por miedo a desagradar? Esa es la sombra pidiendo paso, pidiendo ser escuchada, no silenciada. Y cuando empiezas a escucharla, sin juicios, sin prisa, deja de ser amenaza y se convierte en puente. Puente hacia una vida más honesta, más íntima, más viva. Y al cruzarlo, te acercas al alma con una profundidad que jamás se alcanzaría solo con la luz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas te hieren tanto o despiertan en ti emociones tan intensas? La respuesta casi nunca está en el otro, está en ti. Cada relación que vivimos, desde las más dulces hasta las más dolorosas, revela partes de nosotros que permanecían ocultas. Nuestros vínculos funcionan como espejos del alma. Proyectan nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras expectativas silenciosas. Incluso quien te lastimó cumplió un papel: señalar una herida que quizás aún no habías tenido el valor de tocar. Cuando sientes rabia, celos o abandono dentro de una relación, la vida te está diciendo: aquí hay algo que necesitas ver. Y fíjate bien,
no para culparte, sino para liberarte. Las repeticiones emocionales que experimentamos con diversas personas no son casualidad. Siguen un guión interno inconsciente, un libreto emocional escrito muchas veces en la infancia. La clave está en percibir: ¿qué intenta enseñarme este patrón sobre mí? ¿Qué quiere sanar mi alma todavía? Jung afirmaba que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Y las relaciones son los escenarios donde ese destino se presenta. Una discusión conyugal puede ser la voz de tu niña herida pidiendo cuidado. Un abandono puede reflejar una desatención personal antigua. Nada es solo lo que parece. Al observar con profundidad los lazos que te rodean, empiezas a escuchar lo que está detrás de las palabras y comprender que, a veces, el otro solo está actuando un papel que tú mismo escribiste sin darte cuenta. Ahora te invito a reflexionar. ¿Quién te hirió más? ¿Y qué reveló ese dolor sobre ti? Esta pregunta no es para revivir el sufrimiento, sino para hallar la semilla de tu transformación. Porque cuando comprendemos que cada vínculo es una oportunidad de autoconocimiento, dejamos de sentirnos víctimas de las relaciones y pasamos a ser creadores conscientes de encuentros que sanan, no que repiten heridas. La mayoría de las personas teme las crisis, y con razón. Llevan consigo el peso de lo inesperado, del derrumbe, de aquello que escapa a nuestro control. Pero quiero contarte algo que tal vez aún no hayas escuchado en el silencio oportuno. Las mayores crisis de la vida no llegan para destruir, llegan para revelar. Cuando el suelo desaparece, cuando los vínculos se rompen, cuando tu identidad ya no tiene sentido, no es el fin, es el comienzo de algo que aún no tiene nombre, pero ya palpita dentro del alma como un nuevo nacimiento. En los momentos en que todo parece derrumbarse, el inconsciente está en movimiento. Comienza a desmantelar construcciones que ya no sostienen la verdad interior. Puede que hayas pasado años siendo lo que los demás esperaban de ti, pero llega un momento en que eso se vuelve insostenible. El colapso, entonces, es una invitación velada a la individuación, el proceso junguiano de convertirte en quien realmente eres y no en quien aprendiste a ser. El dolor de la crisis no es castigo, es la ruptura necesaria para que el verdadero yo pueda emerger. Observa los ejemplos a tu alrededor. ¿Cuántas personas solo comenzaron a reconectarse consigo mismas después de un despido inesperado, una ruptura traumática, una enfermedad que detuvo el tiempo? Cuando todo se detiene, el alma finalmente tiene espacio para hablar, y cuando habla, escuchas lo que antes estaba sepultado por el ruido de la rutina. Jung decía que el caos interior es el requisito previo de la renovación. Es necesario que algo muera para que algo nuevo nazca. La crisis es ese intervalo sagrado entre lo viejo y lo todavía no nacido. Así que si estás viviendo un momento en que todo parece desmoronarse, sabe que estás en un punto liminar entre la deconstrucción y la creación. Respira, no te apresures. El alma tiene su propio ritmo, y lo que ahora parece ruina, mañana será raíz. Confía, detrás del desorden existe un nuevo tú intentando revelarse, un tú más pleno, más consciente, más real. Y es sobre ese reencuentro que continuaremos hablando ahora. Dentro de cada adulto habita un niño olvidado, una parte sensible, intuitiva y curiosa que por miedo al rechazo o al castigo aprendió a callar. Ese niño aún vive en ti, y muchas de tus reacciones actuales son respuestas antiguas, resonando dolores que nunca fueron acogidos. La mujer que hoy busca ser escuchada puede albergar a la niña que nunca tuvo voz. La fuerza que demuestras al mundo puede ser solo la armadura del niño que aprendió a defenderse. Y mientras esa herida permanezca ignorada, seguirá guiando tu vida entre bastidores. Muchas mujeres viven en conflicto con su propia sensibilidad. Creen que deben ser racionales todo el tiempo, eficientes, productivas, lo suficientemente buenas. Pero eso no es fortaleza, es supervivencia. La desconexión con el niño interior es también una desconexión con lo femenino sagrado. Y aquí, cuando hablo de femenino, no me refiero al género,
sino a una energía ancestral, la capacidad de acoger, de sentir, de crear, de ser vulnerable sin miedo. Jung veía lo femenino herido como una de las mayores causas de desequilibrio psíquico. Cuando ignoras tu intuición, cuando ahogas el llanto, cuando te exiges más de lo que te ofreces, estás reproduciendo las imposiciones que te fueron transmitidas desde muy temprano. Y para sanar esto, no basta leer sobre espiritualidad o repetir afirmaciones frente al espejo. Es necesario volver al origen del dolor. Es necesario sentarse con el niño herido, escuchar su historia, decirle lo que nadie jamás le dijo. La sanación no ocurre por imposición, sino por presencia. Es en el silencio amoroso de la escucha donde comienza el reencuentro. Te invito ahora a recordar cuándo dejaste de creer en ti misma por primera vez. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ocultarte para ser aceptada? Ahí está la raíz, y es de esa raíz que nos aproximaremos, poco a poco, porque al sanar al niño y restaurar lo femenino, empiezas a transitar un camino de regreso a casa, y en ese camino hay más luz de la que imaginas. Existe una espiritualidad que no necesita altares para ser sagrada. Nace en el silencio interior, en los momentos en que el alma susurra verdades que ninguna religión formal puede nombrar. Esta espiritualidad no sigue fórmulas preestablecidas, ni busca aprobación externa. Se vive como un proceso íntimo, casi secreto, donde cada símbolo, cada sueño, cada sincronicidad revela un fragmento de lo divino que habita en nosotros. Jung comprendía esto con claridad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El verdadero despertar no es un espectáculo, es una sutil revelación del alma para sí misma. A lo largo de la vida, muchas personas confunden la fe con una obediencia ciega, pero la fe genuina no nos convierte en pasivos, nos hace conscientes. La espiritualidad profunda invita al autoconocimiento, a la escucha interior, a la integración de la sombra. Nos enseña que no existe un solo camino hacia Dios, porque lo divino se manifiesta de formas únicas en cada alma despierta. No hace falta seguir un guión sagrado para vivir con presencia espiritual. Basta caminar con verdad, con autenticidad, con apertura a los misterios que escapan a la lógica. ¿Alguna vez has sentido una intuición tan fuerte que parecía provenir de otro lugar? ¿Has tenido un sueño que te despertó con el corazón acelerado, como si hubieras recibido un mensaje? ¿Has sentido que un encuentro o acontecimiento tenía un significado más profundo de lo que parecía? Esto es la espiritualidad en acción, no una teoría, sino una experiencia vivida. Jung llamaba a esto proceso simbólico, cuando el alma usa imágenes, gestos y emociones para comunicarse con la conciencia. No es preciso abandonar creencias para habitar esta dimensión profunda, basta dejar espacio para el silencio, para la contemplación, para lo simbólico. El alma no habla en dogmas, habla a través del sentir, y cuando empiezas a escucharla con atención, algo dentro de ti se reorganiza. Nace una paz nueva, no de la certeza, sino de la entrega. Una entrega serena a un camino que solo tú puedes recorrer. Y en ese camino seguimos juntas, rumbo al siguiente paso. El alma no se transforma solo con palabras bonitas. Exige acción simbólica. La psique responde a gestos, a imágenes, a pequeños rituales que resuenan en el inconsciente. Cuando escribes una carta para ti misma, por ejemplo, creas un puente entre la mente racional y el mundo oculto del sentir. No es simplemente una carta, es un reencuentro con las partes que quedaron olvidadas a lo largo del camino. Es una forma de decir, me veo, me escucho. Y ese gesto sencillo puede sanar más que años de silencio. Escribir escenas de la infancia es otro ejercicio poderoso. No como quien revive el pasado con rencor, sino como quien vuelve como testigo amoroso. Al narrar ese momento en que te sentiste invisible, rechazada o abandonada, permites que el dolor emerja y finalmente encuentre un lugar digno en tu historia. Lo que se siente puede transformarse, lo que se escribe puede comprenderse,
Jung decía que aquello que permanece inconsciente gobierna nuestra vida sin que lo sepamos. Nombrar las experiencias es sacarlas de la oscuridad. Otro ejercicio es escribir frases nunca dichas. Esas palabras que se quedaron atoradas en la garganta por miedo, vergüenza o amor. Palabras que deseabas decir a un padre, a una amiga, a ti misma. Al escribirlas, aunque nunca se entreguen, liberas la energía aprisionada. El alma necesita de esa catarsis, de esa expresión, de ese valor para decir lo que nunca se dijo. No se trata de exponerse ante el otro, sino de reconocer tu propia verdad. Y eso ya es, en sí mismo, un acto de sanación interior. La psique es profundamente simbólica. Y por eso, pequeños actos cargados de intención pueden provocar grandes transformaciones. No subestimes el poder de escribir, de encender una vela con un propósito, de hablar contigo misma en voz alta. Esos gestos sencillos son como semillas lanzadas al suelo del alma. Con el tiempo, brotan como claridad, como paz, como reencuentro. Y en ese camino simbólico, seguimos desvelando capas de lo que somos. El dolor que sientes hoy quizá no sea solo tuyo. Hay historias que atraviesan generaciones como ríos subterráneos. Historias de silenciamiento, de sumisión, de miedo. Mujeres que fueron acalladas, madres que no pudieron llorar, abuelas que tragaron su propia verdad para mantener la armonía. Y esa herencia emocional, aunque invisible, se transmite de forma silenciosa, en los gestos, en las creencias, en las repeticiones. Cuando una mujer decide sanar su alma, en realidad está tocando las raíces de todo un árbol. Al reconocer tus propias heridas, comienzas a escuchar los ecos de quienes vinieron antes. ¿Cuántas veces sentiste culpa por descansar, por priorizarte, por decir no? Esos sentimientos no nacen en el presente. Son ecos de un pasado donde ser mujer implicaba renunciar a sí misma. Pero estás aquí ahora, con conciencia. Y eso lo cambia todo. Jung afirmaba que cuando una persona se transforma verdaderamente, transforma todo el campo que la rodea. Por eso tu sanación es también colectiva. Sanarte es un acto revolucionario, no en el sentido externo de luchar contra el mundo, sino en el sentido profundo de romper las cadenas invisibles que te atan a historias que ya no son tuyas. Cuando miras tu dolor con compasión y dices, esto termina en mí, algo se alinea. Te conviertes en canal de liberación. Las generaciones futuras, tus hijas, sobrinas, nietas, sentirán el eco de esa elección, porque lo que no se resuelve, se repite, pero lo que se sana, libera. Por eso, al transitar este camino de autoconocimiento, no pienses que estás sola. Hay toda una línea caminando a tu lado. Madres que querían llorar y no pudieron. Mujeres que soñaron con libertad y no la alcanzaron. En cada paso tuyo, ellas se mueven también. Y al liberarte, les das voz a todas. Es ese milagro silencioso el que nos conduce al punto final y al mismo tiempo al renacer del alma despierta. Después de atravesar el dolor, enfrentar la sombra, escuchar al niño interior y devolverle la voz a lo femenino silenciado, algo sutil comienza a moverse dentro de ti. No es euforia, no es un milagro instantáneo, es presencia. Una calma profunda, casi silenciosa, que revela, ya no necesitas esconderte. El alma despierta, ya no busca actuación ni perfección, anhela verdad. Y en esa verdad encuentra la fuerza para crear una vida nueva, no basada en metas externas, sino en coherencia con lo que realmente importa. Integrar todo lo visto es un proceso. No te conviertes en una nueva persona de la noche a la mañana. Te recuerdas a ti misma quien fuiste siempre, aquella que fue silenciada, olvidada, fragmentada. Vuelve a casa. Y este retorno no se marca con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones. Elegir lo que te nutre, decir no a lo que te consume, mantener vínculos que respeten tu alma. La individuación, ese camino que he descrito tantas veces, no es un destino, sino un modo de vivir, un estado de presencia en medio del caos del mundo. La mujer que despierta
ya no quiere demostrar nada, quiere vivir con sentido. Y es justo en ese punto donde comienza la creación. No la creación que busca validación externa, sino la que brota del vientre del alma. Empiezas a generar nuevas relaciones, nuevas elecciones, nuevos ciclos. Todo comienza a vibrar en otra frecuencia, más íntima, más alineada, más real. La energía que antes se gastaba intentando ser aceptada, ahora fluye hacia lo que realmente construye. Porque quien integra, crea. Y quien crea, sana. Quiero que sientas esto. El viaje no termina aquí. La integración es el inicio de un nuevo modo de existir. Un modo en el que ya no te traicionas, ya no te abandonas, ya no te moldeas para encajar. Ahora eliges, con presencia, con verdad, con amor por ti misma. Que esta elección te acompañe en cada paso a partir de ahora. Y que tu alma, finalmente escuchada, pueda florecer, con libertad, autenticidad y paz. Con todo lo dicho, queda una pregunta esencial. ¿Estás lista para dejar de huir de ti misma y finalmente mirarte con verdad? No como quien busca respuestas prefabricadas, sino como quien desea sumergirse en lo más profundo, reencontrar partes olvidadas y crear una vida que realmente tenga sentido. Quizá este sea el momento de romper el ciclo de repeticiones, de abandonar la necesidad de agradar, de cargar con pesos que no son tuyos. Quizá ahora tu alma, tantas veces silenciada, encuentre finalmente espacio para hablar. Y créeme, cuando escuchas, todo cambia, porque la sanación comienza cuando la verdad es acogida, aunque duela. Por eso, te invito con sinceridad. Comparte en los comentarios qué es lo que más te conmovió en este viaje. Tu historia importa, tu proceso es valioso, y cuando escribes, otras mujeres se reconocen en ti, y eso es sanación colectiva. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y camina a nuestro lado. Esta comunidad crece con cada alma que despierta. Ya te espera un nuevo contenido en la siguiente pantalla, con más luz, más verdad y más conexión. Con cariño y verdad, nos vemos en la próxima reflexión.